El tema de la seguridad, ustedes saben, es recurrente, Mauricio. Bueno, hay las cifras frías contra lo que siente la gente. El Poder Ejecutivo ha informado que han bajado los delitos en algunas zonas de Montevideo. Yo creo que en algunos lugares es palpable. Bueno, esto es polémico, pero... y anunció el ministro Bonomi que en algunas zonas, sobre todo el sur de Montevideo, va a bajar más los delitos. Sin embargo, una reciente encuesta de Opción dice que hay un 25% de población que dice haber sido víctima de la delincuencia y bastante más amplio es el número que dice que se siente inseguro, ¿no? Es sensación térmica, bajan los delitos. Yo contaba hace un rato, ayer fui testigo de un hecho en el que dos vecinos y un hombre que bajó de un auto corrieron a un hombre que acababa de robar a una mujer, lo redujeron y lo entregaron a la policía. Un arresto ciudadano. Arresto ciudadano. Para ver este tema, para hablar de este tema, ya están con nosotros Graciela Bianchi, diputada del Partido Nacional. Graciela, buenos días, ¿cómo estás? Óscar Andrade, secretario general del Zunca. Óscar, buenos días. Buen día, ¿cómo Mate en andan? mano con Miguel Mansi, doctor en Derechos y Ciencias Sociales, que también ha traído su propio mate. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, gracias. Bueno, podemos empezar. No sé quién quiere empezar. Miguel, ¿cómo la ves? Como quiera. La encuesta, lo primero, me llamaron la atención un par de cosas. Los números son de todo el país. Claro, ahí seguramente mejoran los guarismos. Donde pesa más la situación de inseguridad es en los centros urbanos y en los centros urbanos más poblados. Verbigracia, Montevideo y aledaños. Y me llamó la atención que no se desagregaran en la información que se hizo pública, porque esto es una encuesta de Opción, hay que decirlo, es una encuesta de Opción encargada por el Ministerio de Seguridad y por el Ministerio de Interior, perdón, y de Instituto Nacional de Estadística. Sí. Naturalmente, el que paga, el que pone la plata pone la música, y dieron a conocer lo que les pareció. Entonces dieron a conocer estos cuadros totales y no dieron a conocer el desagregado que seguramente disponen, donde marca Montevideo Interior o Montevideo y las ciudades más importantes. Si vamos a Montevideo y las ciudades más importantes, muy probablemente los guarismos suban. Como por ahí lo dice una parte del texto que ilustra la encuesta, cuando dice si los homicidios bajaron un 7% en el interior, pero subieron 1.2 en Montevideo. Entonces, la primera señalamiento es eso. Lo segundo, que pese a cualquier maquillaje, las cifras son escalofriantes. 1 de cada 4 uruguayos fue víctima de un episodio de delito delincuencial, fue víctima del delito en los últimos 12 meses. Alrededor de esta mesa, 2 de cada 5, no sé ustedes dos, sí. Almada y Andrade, vos me consta, vos le acabas de contar. 2 autos me roban. Vos también, 4, no sé Andrade, 4, Andrade no. 4 de cada 5, Robón nos dice, 4 de cada 5 alrededor de esta mesa hemos sido víctimas del delito. Y 60% de los uruguayos nos sentimos inseguros. Esto es un guarismo muy alto en términos comparados. Ahora, como decía, a veces, paréntesis, ¿no? Sí. Pero a veces, si realmente bajan los delitos, la sensación demora en percibirse. Claro, no revés, sé. Es cierto, es a lo que usted dice, pero también pasa al revés, que la inseguridad y el hecho delictivo y la violencia se naturalizó. Entonces, salvo que pasen episodios desgarrantes como cuando vemos por televisión que matan a un pizzero a los tiros o al policía que estaba de guardia, la gente como que sube el nivel de tolerancia. ¿Por qué? Porque vemos todos los días un muerto. Todos los días un muerto. El año pasado hubo 297 muertos en el año. Este año nos encaminamos a guarismos parecidos. No serán 290, serán 280. Entonces se naturaliza la violencia, se naturaliza la delincuencia. Uno sube el umbral de tolerancia y ya no está todo el tiempo en alerta. No provoca conmoción porque uno se acostumbra. Entonces, ¿cómo estamos? Mal, pero acostumbrados. O se escucha la frase, Miguel, de ¿te robaron? Nada más, tuviste suerte. Tuviste suerte, como esta gente que dice Alfonso que detuvo a un tipo y no abrieron al medio. El delincuente no sacó un corte y lo abrió al medio, como un chancho. Lo que parece, en lo que vos decís, también es que ha bajado un poco la sensibilidad en general de cuando se habla de ajuste de cuentas, ¿no? Es un lío de otro. Lo mismo. Pero no sé, Óscar, a ver. Sí, a ver, nosotros tenemos problemas con la seguridad y con la violencia. En eso no hay diferencia. El problema, en todo caso, está en el abordaje de dónde están las causas y cuáles son las soluciones para los problemas de la seguridad y la violencia. Este año, en general, es el primer año en mucho tiempo en que una tendencia que parecía irreversible de 30 y pico de años encuentra un año y medio, el cierre del 2016,
comparado con 2015 y el primer semestre de este año, de tendencia a la baja en 2 delitos que parecía que no había forma de revertir, tanto los homicidios como la rapiña. De todas formas, tenemos datos que son preocupantes. Y en términos de datos preocupantes, más allá de la encuesta es un dato más de la realidad, pero me parece que está bueno guiarnos por los datos oficiales, que en general, si sirvieron para criticar, son los mismos que hicieron los datos que sirven para medir este momento, al menos de tímida meseta. Hay que ir a la localización. En Casaboy y en Casaballe la tasa de homicidios es 10 veces mayor que en el 80% de los barrios de Montevideo. Entonces, no relacionar los problemas de la violencia con los problemas de la segregación territorial, con los problemas de la desigualdad social muy fuerte, con los problemas del narcotráfico y la apropiación del narcotráfico de los barrios, con el problema del lavado de activos y el vínculo del narcotráfico, el lavado de activos y sistema financiero, con los problemas de determinada cultura que se va generando en la lógica de la exclusión. O sea, no pensar en que tenemos un desafío enorme de un abordaje integral que tiene como último componente también la circunstancia de la rehabilitación. Nosotros venimos trabajando en eso con el colega de Miguel, comisionado de las cárceles, en un desafío que Juan Miguel Petit. Seguro que es mortal. O sea, claramente la tasa de reincidencia baja a un 10% cuando tenés programas concretos de rehabilitación que cuando no lo tenés. O sea, ahí tenés un enorme desafío. Entonces, yo el no problema quiero hablar de opositor, la verdad. Estoy deseando que Andrés sea opositor, porque es muy bueno. Tiene que ser opositor. Ahora está hablando como un opositor. El problema es Miguel, ¿qué hace, Miguel? No quiero. Por favor, vamos a escuchar a Andrés. Mantengo ese abordaje sobre los temas de la seguridad. O sea, los temas de la seguridad y de la violencia en la sociedad, que es mucho más que los delitos, la violencia en la sociedad. O sea, la violencia en la sociedad es la violencia en la sociedad es la violencia. Termina en delito cuando van dos hinchadas de fútbol y se revientan la cabeza. O sea, de la lógica de los patrones de violencia en la sociedad, analizarlos globalmente, con todas las aristas que esto tiene, ¿no? Y en esto tiene que ver las políticas del gobierno y trasciende, creo yo, las políticas del gobierno. Graciela Bianchi. Bueno, arranquemos. A mí me preocupa que la tendencia sea una tendencia tan imperceptible numéricamente, no estoy hablando de sensaciones, estadísticamente alguien que sabe, yo la todología no la ejerzo, pero algo de estadística tuve que estudiar a lo largo de mi vida y en realidad estos números estadísticamente no son relevantes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, estoy de acuerdo con Mansi en el sentido que ya nos acostumbramos a que cosas que antes eran absolutamente increíbles en el Uruguay, porque no estoy hablando, y con todo respeto, ni de Guatemala, ni Honduras, ni de El Salvador, estoy hablando del Uruguay, eran increíbles y ahora las naturalizaron. O sea que estamos mal, pero acostumbrados, como dijo Mansi. Ahora, a mí lo que me preocupa es un gobierno que hace 13 años ya que está, que su única forma de enfrentar la violencia desde el Ministerio del Interior, ni hablemos desde el MI, desde la educación, más vale eso no hablar, porque ahí tenemos otros problemas graves. ¿En qué se ha gastado la plata? No sé. En el Ministerio del Interior sabemos en qué se gastó. Más de $800 millones por año, tenemos el doble de policías que México, y aclaro que esto ya fue controlado por WeCheck, por las dudas, el doble de policías por per cápita que México. Bueno, entonces, toda la política... País ultraviolento. Bueno, por eso no nos estamos comparando con Holanda, nos estamos comparando con México. Entonces, yo lo que creo es que el dinero también en el Ministerio del Interior se gastó mal, porque se gastó exclusivamente en fortalecer los métodos represivos. Entonces tenemos blindados, estoy de acuerdo que la policía tiene que estar mejor equipada. En realidad lo que tenemos es una guardia pretoriana que se fue conformando alrededor del Ministerio del Interior en una clara visión, además estratégica, de enfrentamiento a las Fuerzas Armadas y de desarme de las Fuerzas Armadas para generar una especie de Guardia Nacional. Hubo aumento de sueldos importante. Pero me parece perfecto eso. Pero, a ver, pero no hay una política desde el Ministerio del Interior ni pensada en la prevención, sino exclusivamente en la represión.
No hay una política de cárceles que depende del Ministerio del Interior, las cárceles, porque Petit, tenemos los despachos cerca, Petit pobre está desesperado, está. Entonces, depende del Ministerio del Interior. Nunca tuvimos tantos presos como ahora, es increíble que Uruguay tenga tantos presos. O sea, seguimos por el ámbito de la represión, vamos por la represión. Y el tema famoso de las cámaras, es cierto que hay barrios, si usted me dice en la Ciudad Vieja, y si yo lleno de cámaras, y sí, el delito se va a correr, porque eso no se necesita ser especialista en seguridad, que yo no lo soy, evidentemente, pero es un tema de sentido común. Miren, los que tenemos algún emprendimiento en la zona metropolitana, fuera en Canelones, lo que sea, hemos tenido que poner cámaras y alarma en las chacras. Pero no para cuidar nada, para que no te roben la casa. Y muchas veces, y eso la gente lo sabe, ni siquiera hacemos la denuncia. A ver, yo a veces lo doy a conocer por Twitter, en mi cuenta de Twitter, porque me acaban de robar la 5ª garrafa con alarma en mi casa, no cuadra de la casa presidencial. Entonces, vos decís, la garrafa, voy a ir a la seccional. Los pobres policías, cuando uno va a hacer la denuncia, se quejan con uno. Es decir, entonces yo lo que creo que el error, o no es un error, creo que es una política estratégica del Ministerio del Interior, que está en manos de Bonomi, es formar una Guardia Nacional pretoriana que se dedique a la represión, que por ahora se está dedicando a la delincuencia común. Quiero pensar que termine ahí. Perdón. Y la otra cosa que es gravísimo es esto que nos hayamos acostumbrado a decir, ese lo mataron por ajuste de cuenta. Eso es producto de la desintegración social de la sociedad uruguaya. Durante mucho tiempo se criticó a la izquierda porque no reprimía, ¿no? Bueno, se fue para el otro lado, para variar, ¿no? Sí, hay un tema con las denuncias también. Yo entiendo lo que dice Graciela. ¿Para qué voy a denunciar? Sí, perder tiempo, todo eso esto. Siempre pasó. Pero si no se denuncia, después no aparecen los números. Sí, tampoco, pero ¿no? también uno se pasa 2 horas. No, yo entiendo. Ahí para problematizar, Miguel conoce mucho más que yo. Yo le pasé recién una información del periódico Criterio de Honduras, ¿no? Que trabaja sobre un observatorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras sobre violencia y criminalidad, ¿no? Ubica 21.000 estudiantes asesinados en 7 años, ¿no? Digo para tener referencia. Son países con otra realidad. Pero lo que digo las maras, todo eso terrible. Lo entiendo, pero lo que digo es, a veces colocamos un discurso en el que parece que estuviéramos en el medio de la selva. No estamos en el medio. Tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas con la violencia. No estamos en estas circunstancias. No estamos en No. Estamos hablando de Uruguay. Yo por lo menos los números de Uruguay. No es cierto que las circunstancias de violencia en Uruguay no impacten socialmente. Es más, yo creo que cualquiera que haga una encuesta de opinión pública va a colocar entre los primeros problemas el problema de la seguridad. O sea, yo ahí tengo una diferencia permanente, eso, desde hace años. Entonces tengo una diferencia que con respecto a que los temas de seguridad en Uruguay están frivolizados. No creo que se haya acostumbrado a los temas de la violencia. ¿Frivolizado? Sí, estoy diciendo que no es cierto que hay cierto acostumbramiento. Nos naturalizamos a que pasan los temas de violencia y no hay una reacción social. A ver, tuvimos la circunstancia trágica del asesinato, me acuerdo, un 11 de mayo, creo que 2010-2011, de un muchacho en La Pasiva. Y creo que fue el tema del año. Si uno dice cuáles fueron los temas del año, y si uno va a ubicar los temas de este año, seguramente la situación del policía que fue debe estar entre los temas más impactantes del año a nivel de la opinión pública. No es que la opinión pública, la reacción que tiene ante estos temas, en mi opinión, es subjetivo esto, sea una opinión en la cual admite como natural circunstancias de violencia. Ese es un valor. Y es un valor a defender, ¿no? Es un valor a defender porque en realidad sigue estando en la agenda, ha estado concentrado en la agenda en términos de acciones, de medidas. Hay que en todo caso mirar en general. Yo soy de los que cree que atender la circunstancia de la mitad de los gurises que nacen en el primer quintil el quintil más bajo de ingreso, la mitad de los gurises en Uruguay es un elemento estructural, al menos de los últimos 30 años, en el sentido bueno, hay datos de PNUD catastróficos con respecto a estos presentados a Población y Desarrollo en el 2001, que yo se lo mostré a través de mi amigo Miguel. Ahí nos jugamos un partido que es de una enorme importancia, ¿no? Graciela, vamos contigo, Miguel. Yo quería aclarar una cosa, yo ni sé la palabra frivolización, así que esas categorizaciones, lo que pasa es que cuando uno tiende a tirar cifras o a dar panfletos, y entonces yo me voy a defender con el mismo nivel, yo no dije frivolización, dije
naturalización en el mismo sentido que dijo Mansi, que no tiene nada que ver con frivolizar. Lo que pasa es que el ciudadano, en un Estado democrático, liberal, les guste o no les guste, es lo que existe. Y mientras sigamos, hay gente que los vamos a defender hasta la última gota de sangre. El tema es que el Estado, por lo menos, tiene que encargarse de la seguridad. Sí, el claro. Estado típico liberal a ultranza, que ya no existe más por suerte y ni nadie cree en él, es juez y gendarme, ¿verdad? O sea, tiene que ejercer la justicia y cuidar la seguridad. Entonces, cuando el ciudadano ve que no hay respuestas adecuadas del Estado, por un lado tiene determinados mecanismos de defensa. Pues si no entramos en la locura de querer autodefendernos, que un poco estábamos hablando del tema del arresto ciudadano, yo cuestiono profundamente a la ciudadanía que está con la locura de los WhatsApp, no los cuestiono a las personas, cuestiono a la situación. Deben de vivir en una locura permanente. No, esa es responsabilidad del Estado, macho, como dice Mansi. Y si me llevas el 53% de los ingresos que yo tengo en tributos, devolveme por lo menos la seguridad. Entonces yo no digo que la gente frivoliza. La gente se va acostumbrando y se va adaptando a las circunstancias como puede, casi como mecanismo de defensa. Bien, última ronda, por favor. Sí, hay un montón de cosas para decir, porque evidentemente el tema es enorme y tiene múltiples aristas, se le puede entrar por un montón de lados. Pero naturalmente no hablamos de frivolización, hablamos de naturalización, hablamos de que subimos nuestra vara de tolerancia porque convivimos con esto y como hay que seguir adelante, hay que seguir viviendo, hay que salir a la calle a trabajar, hay que llevar a los nenes a la escuela y hay que ir a hacer las compras, aunque te maten en el boliche de la esquina por comprar un kilo de ravioles, como le pasó a una muchacha en Palermo. Y bueno, entonces subís tus niveles de tolerancia. Pero el hecho es que lo subís en términos de guarismos gravísimos. Acá yo tengo evolución de las rapiñas. En 1985, en todo el año se registraron, se denunciaron también con la subdenuncia que hablaba Andrade, tiene razón, 1.578 rapiñas en el año 1985. Tengo la secuencia hasta el 2016, donde se registraron 20.348. En ningún momento bajaron, ¿no? Entonces, la tendencia fue ascendente. Claro, del 2015, todo el tiempo subieron, acá está. Absolutamente. Entre 2015 a 2016. Del 85 acá gobernaron todos y siempre subieron las rapiñas. Se gobernaron 13 años y gastaron como nunca. Gasten menos, tenemos menos impuestos, igual no soportamos las rapiñas. La gráfica le resulta muy incómoda. Acá está la gráfica. Sí, claro. La gráfica es súper incómoda. En los gobiernos, empezando con el bueno de José Díaz, que preocupado por los derechos humanos de los presos, si hoy fuera ministro se suicidaba, liberó a 1.000 presos en la calle, empezando por el bueno de José Díaz, se dispararon los índices de rapiña en los gobiernos de Vázquez y de Mujica. Entonces, esto responde a una realidad. Más profundo, infinitamente más profundo, son las explicaciones sociológicas que se pueden dar de lado y lado. Si uno no legitima la propiedad privada, si uno cuestiona la propiedad de los medios de producción, aquel que atenta contra la propiedad privada o contra quienes detentan los medios de producción está relativamente legitimado por una construcción ideológica muy pesada. Andrade se ríe. No es increíble. Parece que el problema de las rapiñas en Casabó son todos quisieron tratado de filosofía marxista. No es así. Fueron todos comunistas. Es el conjunto. Tenemos que cerrar, ya nos pasamos. Es el tema de la legitimación. Y atrás de eso está la legitimación del derecho penal. ¿No? Perseguís o no perseguís, estamos pasados, nos esperan tu superestructura ideológica. Una sola precisión de Honduras, que Honduras fue que hablaste. La cifra oficial y de derechos humanos de muertos del año pasado fue en total, lo cual es muy grande, igual 4.560. Seguro. Sí, yo colocaba 21.000 estudiantes muertos en 7 años, que es el dato. 7 años. Yo te entendí el año pasado. No, yo me quiero comparar con Holanda, no con Honduras. 21.000 estudiantes muertos según el estudio de la UNAM. Que cerraron las cárceles. Está acá, fíjate. Por falta de presos. Está bien, 380 muertos por mes. Yo no me comparo con lo peor. Promedio. Señor, muertos. 2 minutos pasados las 9 de la mañana. Nos vamos. Tiene que hablar. Nos vamos. Final. Hasta mañana. Las noticias. Hasta mañana. Romancia.